La ministra de Gobierno, María Paula Romo, reconoció que durante los 11 días de protestas fallaron los datos proporcionados por los integrantes de inteligencia de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Nos acompaña el coronel Mario Pazmiño, ex jefe de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Coronel, qué gusto, muy buenas noches. Buenas noches, un cordial saludo y las órdenes. Cuénteme, ¿por qué inteligencia militar, usted que es experto en estos temas, no pudo prever la presencia de células golpistas con financiamiento del exterior en las movilizaciones? ¿Qué pasó ahí? Tres aspectos fundamentales. Primero, el 70% de la estructura del Centro de Inteligencia Estratégico es correísta. Por lo tanto, usted no puede hacer un análisis y generar productos si es que no tiene fuga de información. Eso es sumamente grave. Punto número uno. Punto número dos. Existió una destrucción permanente del sistema nacional de inteligencia y se cambió a un sistema de inteligencia político. Entonces, ahí los ve usted los resultados. Y el tercer elemento que me parece sumamente importante es que la gente que está conformando el centro de inteligencia, que se supone es la cabeza desde donde tiene que direccionarse el esfuerzo de colección de información, es gente que no tiene conocimientos sobre el manejo de inteligencia. Entonces, usted no va a sacar ningún producto. Le pongo un ejemplo muy sencillo. Es como que usted llevara a operar a una operación de corazón abierto a una persona que recién le conoce o que es amigo suyo. Así no funciona un sistema de inteligencia. Se necesita experiencia, se necesita conocimiento. Si no tienen eso, no tienen nada. Por eso es que el presidente no tuvo esa información. No montaron escenarios prospectivos de lo que iba a pasar. Es decir, por falta de capacidad se da esta situación. Para mi criterio, existe una falta de conocimiento, una falta de capacitación, una falta de profesionalismo en la estructura madre, porque los otros subsistemas están esperando que les alimenten y les ordenen. Si nadie les ordena ese tipo de acciones, ellos no cumplen, no generan. ¿Quién está fallando entonces ahí? Es el sistema de inteligencia, el Centro Estratégico de Inteligencia. Este es el organismo que tiene necesariamente que redireccionar todos los esfuerzos de colección de información para procesar y generar inteligencia político-estratégica que le sirva al presidente de la República y ese presidente de la República pueda tomar decisiones acertadas. Si no tienes información, es como que está entrando en una zona pantanosa sin saber qué es lo que está pasando. ¿Este organismo a qué pertenece, a qué institución? Es adscrito a la Presidencia de la República. Es un órgano adscrito a la Presidencia de la República. Se supone que tiene conexión directa con el presidente. Roque Moreira, que jefe de las Fuerzas Armadas, que acaba de ser destituido por el presidente de la República, dijo algo que tiene mucho que ver con lo que usted menciona, ¿no? De que el sistema de inteligencia militar fue debilitado de forma estratégica y permanente. Eso quiere decir que esa es la razón por la ineficiencia que había dentro de inteligencia militar. ¿Durante qué tiempo? ¿Cómo se lo desmantela? A raíz de Angostura, el presidente Rafael Correa puso en la conciencia nacional de que estos sistemas de inteligencia pertenecían al imperio, decía él, pertenecían al Mossad, pertenecían a otros países. Y ahí lo desarmó. Lo desarmó y nunca comprobó o pudo comprobar que los sistemas de inteligencia estaban penetrados por otros sistemas de inteligencia extranjeros. Jamás lo comprobó. Eso lo ha venido repitiendo varias veces porque el punto aquí es que él destruyó esto, que era prácticamente lo que decía el Foro de Sao Paulo. Tiene que destruirse y fraccionarse la fuerza pública y los sistemas de inteligencia. Y él cumplió esa consigna. Le pongo un ejemplo muy concreto y permítame que yo haya traído este material. Esto debían de haberle enseñado al presidente de la República. ¿Qué es eso? Este es Black Bloc. Es el libro que utilizaron aquí, es el manual que utilizaron para... Como entrenamiento. Para la protesta en la ciudad de Quito. Esto se está utilizando en España. Aquí están las técnicas y tácticas que empleamos y que emplearon aquí. Esto tenía que haber conocido ya como inteligencia los organismos. Pero eso ya estaba infiltrado desde hace rato, ¿no? Es que ahorita llegaron hace unos mesecitos a querer entrenar. Es que ahí hay una cosa interesante, y permítame usted muy rápidamente por el tiempo. Aquí hay unas etapas que se cumplieron. Rápidamente, la primera etapa, convocatoria, que es la que hizo el señor Patiño y un sinnúmero de organizaciones más. Hace un año, además. Más atrás, porque el presidente se da cuenta recién
en el tema del 30S, se da cuenta que no tiene el sustento institucional y que puede tener un rechazo y está en peligro el proceso de la Revolución Ciudadana. Por lo tanto, generaron ya algunos mecanismos. Ahí crean ellos los famosos CDRs nacionales. Y esos CDRs que estaban operando en Guayas, en Quito, comienzan a multiplicarse. Recuerde usted las palabras del señor Patiño cuando habían estas agitaciones en la calle y se iban hacia la presidencia. Él decía, la Revolución Ciudadana y los CDRs tienen que estar en condiciones de tomar la Plaza Grande en menos de 30 minutos para defender el proceso revolucionario. Eso es parte de esto. A ver, pero ¿por qué durante la revuelta los militares no reaccionan? Me refiero, o sea, usted dice, nos cuenta todo esto que había dentro de esta revuelta que acabamos de vivir en los últimos días. Le escucho yo al ex jefe de las Fuerzas Armadas, a Moreira, decir que los militares no podían usar sus armas en esas instancias, sus armas de fuego. Yo me pregunto, usted me está diciendo todo esto, ¿cómo es que no podían defenderse cuando lo que estaban viendo era, dejaron 80 militares heridos y 100 vehículos de la milicia completamente destruidos? Perdón, ¿cuándo iban a usar las armas entonces? Permítame contestarle con lo siguiente. El momento que las leyes que hizo el correísmo para maniatar a las Fuerzas Armadas y evitar que éstas puedan reaccionar o puedan hacer el empleo progresivo de la fuerza, y las leyes que le dicen, señores, si hay algún herido allá, usted va a ser procesado por lesa humanidad, lo que está pasando al momento con el defensor del pueblo. Entonces los militares dijeron, no, y el ministro y el resto del mando militar dicen, señores, vamos a contener. El contener permitieron que la fuerza sea vejada, se ha tomado secuestrados, se metieron a unidades militares, destruyeron recintos policiales, se metieron a la asamblea, destruyeron la Contraloría, un sinnúmero de actos de vandalismo que el señor presidente de la República creyó que con un estado de excepción podía controlar, pero el estado de excepción no aplicado eficientemente genera una burla y peor aún, un toque de queda que a las 8 de la noche todos los habitantes de Quito que no se respetó. Con las ollas no se respetó, afuera, en una cacerolazo. No hubo respeto. Entonces yo creo, a mi criterio personal, que el presidente de la República dijo, a ver, algo está pasando aquí, pues. Estoy decretando un estado de excepción y un toque de queda y aquí todo el mundo hace lo que quiere. Pero, coronel, ¿qué debería hacer ahora el gobierno para que esto no vuelva a pasar? ¿Y cuál debería ser el papel de las Fuerzas Armadas en caso de que, ojalá no, pero que se diera una situación similar a futuro? Permítame yo, antes de indicarle qué es lo que tiene que hacer el gobierno, hacer un pronóstico, un escenario hacia adelante. 5 meses y esto se agudiza. 5 meses y esto se agudiza. Parte de lo que estamos viendo, ya hay anuncios de protestas y va a ver cómo son esas protestas. 5 meses. Es decir, usted considera que esto se va a repetir y es un plazo muy corto. Esto no se ha terminado. Esto recién es el inicio. Porque usted, cuando toma un proceso de paz, asume un proceso de paz, que es lo que estaba diciendo el presidente Moreno, pero en ese proceso de paz hay actos de vandalismo por un lado, ¿ya? Impunidad por el otro lado. Usted no tiene asegurado el proceso de paz. Lo que tiene es una tormenta que se aproxima rápidamente, una tormenta apocalíptica, para destruir ¿qué? La democracia y el Estado de Derecho. 5 meses y va a ver lo que está pasando en el país. O sea, es una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo. O sea, porque las células urbanas están dormidas. No crean que esto se destruyó. ¿Y se ven ahora tal vez fortalecidas por cómo se dio esto? ¿Cómo? Por cómo vieron la reacción, además de las Fuerzas Armadas, del mismo gobierno. De la policía. Correcto. Es que, ¿qué es lo que están haciendo al momento? Una autocrítica. Entonces dice muy bien, hemos visto las debilidades. Los militares y los policías no van a atacar porque tienen miedo a entrar en este problema judicial. Entonces no van a atacar, no van a emplear armas. Podemos tomar los cuarteles, podemos hacer otro tipo de acciones, podemos secuestrar o ajusticiar. Un sinnúmero de acciones que están en este manual. Y por lo tanto, ese tipo de acciones que se van a cumplir van a ser mucho más radicales. Que es terrorismo ya. Es que estamos hablando, el país entró del tema de inseguridad general que tenía, cruzó la línea y estamos hablando de terrorismo urbano, sedición urbana. Esas son cosas muy graves. ¿Qué opciones tenemos ahora? ¿Qué opciones tiene el gobierno? Lo primero y prioritario al presidente de la República, piense en el país.
cambie, reestructure su sistema de inteligencia. Bueno, pero lo ha hecho, ha removido a la cúpula militar, que algunos dicen que fue una decisión política, pero según lo que usted dice, fue una decisión por ineptitud. Bueno, yo creo, a mi manera de pensar, que el presidente de la República también consideró este tema del estado de excepción y el toque de queda. Es mi manera de pensar, pero la decisión es del presidente de la República. Pero aquí me voy yo a la pregunta que usted está formulando. Yo creo que él tiene que reestructurar su sistema, depurar su sistema de inteligencia. Ahí no pueden estar gente que no tenga conocimiento, punto número 1. Segundo, tiene que judicializar el Estado a todas estas personas que realizaron los actos de vandalismo, que planificaron. Que no haya impunidad. Que no existe impunidad. Por eso yo le decía, un proceso de paz con impunidad no es un proceso de paz. Imposible. Tienen que en la Asamblea Nacional modificar estas regulaciones que están maniatando a la fuerza pública para que pueda salir a defender a la ciudadanía. Si no, no lo van a hacer y va a ser mucho, mucho peor este tipo de escenario. Es decir, la Asamblea Nacional tiene también una responsabilidad dentro de esto. Tiene también una responsabilidad, porque aquí hay que ser muy claros y las cosas tienen que decirse como tienen que decirse. Asamblea Nacional no sesionó, no hizo nada por solucionar el problema. Alcaldes que prefirieron salir alcaldes y vicealcaldes que prefirieron salir de la ciudad a hacer otras cosas en vez de atender a los requerimientos del pueblo. Desentenderse de los problemas. Concejales que asumieron el rol de alcaldes para poder compensar. Me refiero a Bernardo Abad, por citar unas cosas. En definitiva, necesitamos equipar a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional para que puedan responder eficientemente. Pero si nos está diciendo que hubo un desmantelamiento de las Fuerzas Armadas desde el gobierno anterior, que simplemente las destrozaron por dentro las Fuerzas Armadas, ¿cómo podemos ahora reestructurarlas de un día para el otro si se nos viene esta tormenta encima? No podemos reestructurarlas de un día para el otro. Lo que estoy diciendo yo que es necesario hacer algunos cambios para poder contrarrestar las amenazas que se vienen. Porque al momento, por ejemplo, esta infiltración política del correísmo, el fraccionamiento disciplinario institucional, esas cosas no las puede usted corregir de un día para otro, indudablemente. Pero si usted tiene una buena información, va a ir ubicando dónde están estas amenazas para poder neutralizarlas y darle más tiempo al gobierno, porque el plazo es muy corto. Y ubicarlas antes de que ocurra. Ubicarlas antes en el proceso. Reaccione. Porque Exacto. estas células dormidas lo que están haciendo es nuevamente reactivándose. Se van a ir reactivando y con más fuerza. Lo que vimos es una pequeña imagen. Y otra cosa, antes de concluir, porque ya veo por el tiempo, una cosa importante, los gobiernos están considerando que esto es un enfoque nacional, local. Están equivocados. Esta es una estrategia regional. Lo que dijo el señor Diosdado Cabello es verdad. Primero va a Ecuador, Luego ya nos Colombia. pasamos Colombia, y Colombia hace una semana atrás ya estaba con problemas en Cartagena, y en marzo anterior ya hicieron algunas manifestaciones igual de agresivas. En Perú exactamente igual. Esto no es, señores, una situación solo de desestabilización de un país. Esta es la desestabilización de todos los países democráticos de América Latina y aquellos países que expresaron. Es una estrategia regional. Exactamente. Como usted lo está manifestando. Es una estrategia regional. Por eso es que yo he manifestado, tengan especial atención los sistemas de inteligencia sobre el sistema de inteligencia cubano y el sistema de inteligencia venezolano. Que se están infiltrando en nuestros países. Correcto. Bueno, esas han sido las palabras del coronel Mario Pazmiño, ex jefe de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Esperemos que el gobierno esté atento a lo que usted nos está diciendo y que pues se evite justamente que volvamos a caer en esto, porque no ninguno de nosotros quiere volver a pasar por una situación como la que vivimos durante esos 11 días de protesta tan violenta. No, completamente de acuerdo. Creo que está en manos del presidente y está en manos de la población exigir estos cambios estructurales del Estado. Gracias, coronel. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Que tenga una buena noche. Una buena noche.